Listo. Ahora sí, como lo mencionaba hace unos momentos, en la clase pasada vimos la introducción a lo que son las contribuciones, vimos de dónde viene la obligación tributaria, vimos que también el objetivo de la obligación tributaria pues es proveer al Estado los recursos necesarios para su actuar y pues de que nosotros como personas, pues tenemos esa obligación de tributar, que inclusive está en la Constitución. Inclusive vimos el artículo constitucional al respecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar en primer término sobre el poder de coacción del Estado. ¿Sale? Entonces, solamente les pido, ya saben, el protocolo para efectos del respaldo de la clase y los micrófonos silenciados y pongan mucha atención, jóvenes. Espero que sea de su agrado la presente clase y pues vamos a iniciar. Muy bien, el poder de coacción del Estado. Bien, cuando hablamos del poder de coacción del Estado, nos referimos al poder que se le denomina la potestad tributaria y se refiere a un ámbito de conducta específico, el de imponer mandatos consistentes en la contribución de recursos al Estado. ¿Sí? Básicamente son una serie de establecimientos y órdenes referentes a la acción tributaria. Ahora, en este sentido, la potestad tributaria se ha definido como el poder jurídico del Estado para establecer, recaudar y controlar las contribuciones forzadas para destinarlas a expensar los gastos públicos. Ahora, sí necesito que aquí ya veamos que estamos hablando ya de contribuciones forzadas y de un poder de coacción. Entonces, intrínsecamente estamos hablando de que probablemente hay incumplimientos, ¿ok? Recordemos que veíamos de que la obligación tributaria no se puede evadir. Y si la evadimos, pues estamos incurriendo en un delito, porque estamos omitiendo preceptos constitucionales y preceptos que están establecidos en leyes de la materia. ¿Sale? Entonces, en ese sentido vamos a hablar de el poder de coacción, es decir, ya estamos hablando de una fuerza estatal referible a los impuestos. Muy bien. Ahora, aquí es donde vamos a usar nuestra constitución. Brenda, si me puedes apoyar leyendo el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, por favor. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, tributar de manera proporcional y equitativa. Ese es el primer aspecto de las contribuciones. Muy bien, vamos a ver el segundo fundamento. Si me puedes apoyar, por favor, Gisela, el artículo 73 constitucional en sus fracciones séptima y Okay. 29ª. Si las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate no hubiera dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las 2/3 partes del total de las legislaturas de las demás entidades federativas. ¿Y cuál otro dijo? ¿Ese lo leo todo? La, Tienes la 29.
séptima no era para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, ¿no era esa? Mande. La fracción séptima. A ver, léela. Bueno, es que yo tengo así, no sé si estamos. A ver, adelante, eh, léela. para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Exactamente, es esa. Para Esa era imponer. para ¿Sale? imponer. Ajá. El texto de la ley nos dice, para imponer las Ujú. contribuciones necesarias. Y ahora sí, alguien léame el 29. Pero ahí el 29A, Fracción 29 del artículo 73. Para establecer contribuciones, ¿es esa? Ajá. Ok, es para establecer contribuciones, 1, sobre el comercio exterior, Ajá. 2, sobre el aprovechamiento y explotamiento de los recursos naturales, Ujú. comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27, 3, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, 4, sobre servicios públicos y concesionados o explotados directamente por la Federación, y 5, especiales sobre apartado A, energía eléctrica; B, producción y consumo de tabacos labrados; C, gasolina y otros productos derivados del petróleo; D, cerillos y fósforos; E, agua, miel y productos de su fermentación; y F, explotación forestal; G, producción y consumo de cerveza. Las entidades federativas participan en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. Y termina. Muy bien. Hasta ahí. Ahorita vemos los demás. Este artículo, el artículo 73, en primer lugar, la fracción séptima nos dice la facultad de imponer las Poner contribuciones, contribuciones. ¿sale? Uh-huh. Y luego nos dice sobre qué las va a poner en el artículo 29. Es decir, sobre todas las actividades económicas que se mencionaron en el artículo 29, ¿sale? Ahora, aquí hablaba sobre las entidades federativas y su participación. Eh, Existe un pacto federal fiscal en el que son partícipes todos los estados. Más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, cada estado es partícipe porcentualmente de los ingresos de la federación. De la misma manera, cada estado puede cobrar ciertas contribuciones. Por eso también tenemos Secretaría de Hacienda a nivel estatal, porque hay ciertos tipos de impuestos que son facultad de los estados o que es un derecho de los estados percibir. Y también por eso existen tesorerías municipales, porque ciertos impuestos también son para los municipios. Los municipios pueden cobrarlos, como por ejemplo el impuesto predial que cobran los municipios y ciertas disposiciones fiscales que pagamos a Secretaría de Hacienda del Estado, pero que generalmente son sobre actos estatales, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se distribuye la competencia de percepción de cada uno de estos impuestos. Sin embargo, es necesario que viéramos el fundamento, pues, constitucional, ¿no? Porque todo el aspecto fiscal generalmente se basa en la Constitución. Bien, entonces, ahora volvamos. ¿Quién puede leer el artículo 115? Todo el 115. Sí, Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa,
el municipio libre conforme a las bases siguientes. 1. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia de esta Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado. Las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidente municipal, regidor y síndico por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las legislaturas locales, por acuerdos de las 2/3 partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados designarán de entre los vecinos a los consejos municipales que concluirán los periodos respectivos. Estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. 2. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la práctica ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer a. Las bases generales de la administración pública municipal y el procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. B. Los casos en que se requiere el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento. C. Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones 3 y 4 de este artículo como el segundo párrafo de la fracción 7 del artículo 116 de esta Constitución. D. El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando al no consistir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos. En este caso será necesario solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes, y las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado.
o entre aquellos con motivos de los actos derivados de los incisos C y D anteriores. 3. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. A. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. B. Alumbrado público. C. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. D. Mercados y centrales de abastos. E. Panteones. F. Rastros. G. Calles, parques y jardines de su equipamiento. H. Seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución. Policía Preventiva Municipal y Tránsito. I. Los demás de las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Espérame ahí. Bríncate al cuarto. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se conformará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, A. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas contribuciones. B. Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados. C. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos A y C, ni concederán exenciones en relaciones a las mismas. Las leyes estatales no estarán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas o tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingreso de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o bien por quien ellos autoricen conforme a la ley. 5. Los municipios, en los Hasta ahí. términos de las leyes federales. Hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, como lo acabamos de ver, el artículo 115 habla específicamente de esa parte del pacto federal referible o que se refiere a los municipios. Habla sobre su constitución, sobre sus competencias, sobre sus facultades, sobre cuáles son sus obligaciones, cuáles son los servicios que tiene a su cargo, pero también nos habla acerca de que el municipio tiene derecho a cierto tipo de contribuciones, ¿sale? Entonces estábamos viendo que estas contribuciones
tienen el mismo carácter que los impuestos que establece la federación. Es decir, nadie puede incumplirlos, nadie puede chisparse de ellos, y si alguien los incumple, el municipio puede ejercitar los procedimientos necesarios para garantizar el pago. También veíamos que en el aspecto de la administración de sus recursos, ellos pueden establecer su presupuesto de egresos, y si en determinado momento hay nuevos impuestos que ellos pueden cobrar, estos deberán ser aprobados por por el Congreso Estatal, ¿no? Que ellos son los que tienen en determinado momento la facultad a nivel Estado de las contribuciones que le corresponden conforme al Pacto Federal. Muy bien, Amada, si pudieras apoyarme con el 117, por favor. Yo se lo leo, profe. Adelante. Artículo 117. Los estados no pueden en ningún caso, 1, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. 2, se deroga. 3, acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. 4, gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 5, prohibir ni grabar directa ni indirecta la entrada de su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera. 6, grabar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya extinción se efectúe cuando por aduanas locales requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. 7, impedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que interponen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya que sea esta la diferencia se establezca respecto a la producción similar de la localidad o entre producciones semejantes de distinta procedencia. 8, contraer directas o indirectas obligaciones o expresitos con gobiernos de otras naciones o sociedades particulares extranjeros, o cuando deba pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o expresitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y su refinanciamiento o reestructuras mismas, que deben realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive con los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y de fideicomisos, y en el caso de los estados adicionalmente, para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente con el marco de lo previsto con esta Constitución y por conceptos y hasta por los montos de las mismas que aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar expresitos para recubrir gastos de corriente. Los legisladores locales, por el voto de las 2 o 3 terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para que las mejores condiciones del mercado contratar dichos expresitos y obligaciones previos análisis en su distinto capacidad de pago y en su caso el otorgamiento de garantías o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio de lo anterior, los estados y municipios deberán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades del corto plazo, sin rebases máximos y condiciones que establezca la ley general que expida al Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar 3 meses antes del término del periodo del gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos 3 meses. 9. Para gravar la producción del acopio a la venta del tabaco en rama o en forma distinta de las cuotas mayores en las que el Congreso de la Unión autorice. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas dictarán, desde luego, leyes encaminadas o combatir el alcoholismo. Hasta ahí. Entonces, lo que acabamos de leer ahorita es una serie de reglas y prohibiciones a los estados en materia fiscal, ¿sí? Es decir, no pueden existir impuestos internos
al comercio, no pueden existir impuestos internos al movimiento de las personas. Y una serie de prohibiciones más, ¿no? ¿Esto para qué es? Esto es para poder garantizar que las disposiciones fiscales sean estandarizadas en todo el territorio. Recordemos que también hablaba que no se pueden legislar, no se puede legislar en materia fiscal leyes que sean diferentes a las de la federación, ¿sí? O que representen una variación a los estándares que la federación establece en materia tributaria. Esto es para garantizar a los gobernados que existirá la misma facultad tributaria y la misma carga tributaria en un lugar a otro. ¿Ok? Muy bien. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Qué es empréstitos? Los empréstitos es una especie de reglamentación estatal, pero específicamente en materia económica. Ah, ok, gracias. Volvemos entonces. ¿Alguien puede leer el 118, por favor? Yo, si quiere. Adelante. Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, 1. Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. 2. Tener en ningún tiempo tropa permanente ni buques de guerra. 3. Hacer la guerra por si alguna potencia extranjera, exputándose los casos de investigación, de invasión y de peligro tan inminente que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al presidente de la República. ¿Alguien puede leer el 122? Yo. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo que concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. El gobierno de la Ciudad de México está encargado de sus poderes locales en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y las bases siguientes. 1. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior de forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio legislativo, ejecutivo y judicial. No podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de esta Constitución. 2. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional por un periodo de 3 años. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura, que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará partido político que por sus triunfos en distritos nominales obtengan un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 8%. Asimismo, en la integración de la legislatura,
el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiera recibido menos 8 puntos porcentuales. En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la legislatura podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y a los de mayor representación a la presidencia de los mismos. Corresponde a la legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere sean aprobadas por 2/3 partes de los diputados presentes. Asimismo, corresponde a la legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año anterior por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano de autonomía técnica y gestión en el ejercicio de atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que se disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la legislatura a más tardar el 30 de abril del siguiente año. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una solicitud del jefe de gobierno de la Ciudad de México, suficientemente justificada a juicio de la legislatura. Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrá carácter público. El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura por un periodo no menor de 7 años. Deberá contar con experiencia de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 3. El titular del Poder Ejecutivo se denominará jefe de gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad. Será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su cargo más de 6 años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del jefe de gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 4. Sí. Hasta ahí está bien. Lo que acabamos de ver es el régimen de la Ciudad de México. Recordemos que anteriormente la Ciudad de México no era una entidad federativa, sino que era el Distrito Federal. El Distrito Federal tenía una asamblea legislativa y estaba a cargo del jefe de gobierno. Actualmente, como lo acabamos de leer, se convierte en una entidad federativa más, que a mi criterio pues no debió ser, porque la idea del federalismo es que debe de existir un territorio neutral, un territorio que no esté bajo la potestad política de alguna fuerza de las que contienden en el Estado. Ese es el principio del federalismo, un punto neutral. Por eso existían representaciones de los estados como si fuesen embajadas en el Distrito Federal. Sin embargo, pues actualmente inclusive ya tiene una constitución y tiene un congreso local. Y pues pese a lo que su servidor opine, pues ya está legislado e inclusive como acabamos de leer, tiene las mismas facultades fiscales que cualquier estado de la República.
De la misma forma, vimos que debe de tener una entidad de fiscalización que debe estar formalizada o conformada por gente que tenga la experiencia y la capacidad para poder llevar la cuenta pública, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es cada uno de los elementos del pacto federal, ¿sale? Ya vamos a terminar, jóvenes. Alguien que pueda, por favor, leer el artículo 124. Es muy cortito. Apenas 3 líneas. No, Adelante. artículo 4. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales tienen reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus competencias. Es correcto. Todo Eso es lo que todo. esté contemplado en la Constitución se va a tener como concedido a los estados o a los municipios en el ámbito de su competencia. Eso también implica para los impuestos, ¿sale? Y por último, el 131. Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. ¿Ok? Lo que acabamos de leer son las facultades privativas de la Federación en materia fiscal. ¿Sale? Entonces, ya con este último artículo, ya tenemos todo el andamiaje básico fiscal. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de ver son las facultades tributarias en los niveles federal, estatal y en determinado caso municipal. Muy bien, continuando, como ya hemos visto en la presente clase y un poco en la clase pasada, la justificación del Estado para cobrar los impuestos y para tener un poder de coacción reside en que el Estado necesita financiar su propio gasto. Eso, como vimos, es la base de la obligación tributaria, que ya también la rescatamos ahorita al inicio de la clase. Sin embargo, en un caso de incumplimiento, el Estado tiene derecho a realizar el cobro forzoso de esas contribuciones que no está percibiendo. Bueno, ahora, ¿cómo se encarga el Estado de esto? El Estado se encarga del cobro de las contribuciones no cumplidas y no tiene la necesidad de acudir al Poder Judicial con el fin de cobrar coactivamente los montos. Es decir, el Estado no necesita en ámbito fiscal, acudir ante un juzgado como lo harías, por ejemplo, para exigir el pago de un pagaré o el cumplimiento de un contrato. Aquí no, simplemente es un derecho del Estado y entonces el Estado tiene una forma de cobrar.
y esta forma de cobrar se conoce como procedimiento administrativo de ejecución. Abreviado PAE. ¿Qué es lo que hace? Embarga bienes, decomisa activos o inclusive puede llegar a inmovilizar cuentas bancarias. Todo para poder allegarse de esas contribuciones que no se están cumpliendo. Vamos a ver un ejemplo. Un contribuyente no ha pagado el impuesto sobre la renta de determinado ejercicio fiscal. El Estado, por medio de los órganos facultados, revisa a dicho contribuyente, es decir, lo va a auditar y determina que mediante una liquidación debe 100 pesos. ¿Cómo los va a cobrar? ¿Cómo creen que vaya a cobrar el Estado esa contribución que está pendiente? El ICR se refiere a cómo lo cobraría el Estado. Lo acabo de decir. Es una contribución que existió, no se cubrió, ¿sale? Ahora ya hay un incumplimiento. ¿Cómo va a cobrar el Estado esa cantidad que se adeuda? Pues primero le va a enviar un requerimiento, ¿no? Y si no, pues un embargo a una propiedad, dependiendo de lo que ¿Cómo tenga se uno llama ese como procedimiento? Lo acabo de decir. Embargo, Procedimiento administrativo de ejecución. Efectivamente, es el procedimiento administrativo de ejecución a través del PAE. Entonces, siguiente ejemplo. El mismo contribuyente renta un local comercial al servicio de la administración tributaria. No ha pagado la renta. ¿Cómo le cobra la cantidad correspondiente? Bueno, esta es una relación de coordinación entre el Estado y un particular. Por lo tanto, el Estado aquí sí debe recurrir a los mismos procedimientos disponibles para cualquier particular. Entonces, pregunto, en este aspecto, un local comercial al servicio del SAT no se ha pagado la renta. ¿Cómo lo va a cobrar? Aquí serían bajo a las través de un condiciones. ¿Mande? Tal vez clausurando su negocio de la persona, ¿Cómo? clausurando tal vez el negocio de la persona hasta que vaya a hacer su respectivo pago. Ok, bueno, podría ser, pero te voy a hacer A una mi pregunta. juicio no podría ser porque estamos hablando de un contrato de arrendamiento, que el arrendamiento está regulado por una ley, bueno, unas disposiciones de carácter civil y se tendrían que ir de acuerdo al contrato que se haya establecido, porque aquí están en una relación de igualdad y no en un plano de suprasubordinación, Es como es en correcto, el caso es que correcto. decía del ISR. En este caso, el Estado debe de acudir a las mismas instancias que acudiría un particular. ¿Ok? Porque como bien lo dice aquí el compañero Libreros, estamos en un momento de igualdad y no en un estado de suprasubordinación. ¿Sale? Entonces, la Maestro, respuesta, ¿sí? lo que dice Miguel, bueno, no sé si le haya entendido así, que el Estado debe, para que le cobre eso, tiene que hacer un juicio civil. Es ¿Así sería el correcto. proceso? Es correcto, tiene que seguir las mismas instancias que Que tendría que nosotros seguir, como civiles o que o tendría que otra seguir una instancia persona lo hace. moral para obtener de retorno la posesión sobre el bien, ¿no? Ahí en ese proceso no entraría el procedimiento administrativo de No, ejecución ahí no. hasta que ya haya una sentencia. Ahí tendríamos que Dependiendo, ¿no? esperar precisamente para la determinación del tribunal competente, porque aquí, si bien es cierto, es un bien que va administrado por el SAT, no menos es cierto que la raíz no es una obligación fiscal, sino es un contrato de arrendamiento, ¿sale? Entonces, el contrato de arrendamiento, su naturaleza es civil. Entonces, cualquier tipo de diferencia deberá de desahogarse por la vía civil.
Bueno, ahora volvamos a la diapositiva. Entonces, ¿cómo se cobra? La respuesta, como ya vimos, es a través de los mismos medios disponibles para cualquier particular. ¿Sale? Ahora, en los ejemplos que vimos anteriormente, vimos que el Estado mexicano puede cobrar las cantidades que se le adeuden de dos formas, según opere, ¿ok? Ya fuera derecho público o derecho privado. En el primer ejemplo, la relación, como bien lo decía el compañero Libreros, es de suprasubordinación y en el segundo, de coordinación. ¿Sale? En esta última, el SAT, es decir, en la de coordinación, se comporta como lo haría cualquier particular. Y lo vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo se nos ha acabado. Bien, pero la tarea va a ser investigar la relación de suprasubordinación y la relación de coordinación en materia tributaria. ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, la tarea va a ser investigar la relación de suprasubordinación y de coordinación en materia tributaria. Recordando que una es de derecho público y la otra es de derecho privado. La fecha para entrega es para el día jueves 24 de septiembre. Maestro, una pregunta. Sí, adelante. La suprasubordinación, eso sería privado, ¿verdad? Mandé, no. ¿No? No, No, público. No, es público, es público. Público. Ok. Espérenme, yo también apunto porque a veces tengo la intuición de que me chamaquean con las tareas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Muy bien, entonces quedamos todos de acuerdo. La fecha de entrega es el día 24 de septiembre. Es jueves. Muy bien, jóvenes, pues eso es todo por esta clase. Espero que les haya sido amena. Como pueden ver, sí es un poco pesada. La clase es un poco pesada. Es muy teórica y las clases van a ser así, más o menos como fueron las de concursos mercantiles, lo recordarán. Entonces, pues, ya tienen su tarea, pueden repasar los fundamentos que vimos. Voy a subir un libro al Drive para que lo tengan como consulta. Y pues, solamente decir que estudien, cuídense mucho y pues nos vemos el siguiente domingo y nos vemos al ratito porque tenemos otra clase. ¿Sale? Hasta luego. Profe, hasta luego.